Pues, Doctor Guevara, bienvenido. muchas gracias, Pablo Luna. Un placer. ¿Cómo has estado? Pues vamos a comenzar. Ya pronto van a saber todos quién es el doctor Guevara y quién es Pablo Luna, pero en este podcast a la mayoría le llamó la atención porque es cómo me inicié en la masonería, cómo acercarme a la masonería. Y aquí pues hay dos casos reales de dos personajes, doctor Guevara y Pablo Luna, que estamos dentro de una logia de determinada tiempo para acá. ¿Cómo fue tu acercamiento con la muy respetable Gran Logia Lázaro Cárdenas de aquí del estado de Michoacán? ¿Y cómo es que tú le podrías platicar a alguien que fue tu acercamiento? Sabemos que no podemos revelar muchas cosas, pero sí cómo fue el acercamiento para que despeje esa duda en muchas personas de nuestra audiencia. Sí, claro, Pablo. Mira, creo que las dudas han existido. Ambos, hemos tenido personajes, amigos o conocidos que al escuchar el tema, pues sí se preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo ingresar, ¿no? Esa es la gran duda. Mi acercamiento fue con un amigo de la secundaria, al cual realmente no tuvimos mucho tiempo de conocernos dentro de la secundaria por cambios de grado. Eh, pero coincidimos en un futuro, ¿no? Y dentro de esas pláticas, esas tertulias nocturnas, resulta que veo una imagen de un símbolo masónico en su casa. Le dije, oye, pues eso es de los masones. Y ella me dijo, sí, claro. Y se soltó un poco el tema. De ahí él estuvo, después me enteré, él estuvo indagando, preguntándome sobre capacidades incluso intelectuales. Y fue que ya me dijo que él pertenecía a la masonería y que le interesaría mucho que yo ingresara. Pero eso dices que fue en la secundaria. No, después O- de la secundaria ok. pasa el tiempo y nos volvimos a juntar. Sí, porque todos deben de saber que mínimo en algunas grandes logias pues son 18 años, algunas 21, dependiendo el Sí, reglamento. generalmente son a los 21 años, Ujú. para tener una madurez racional. Hay que recordar que en la masonería pues somos personas científicas, investigadoras, racionales, todo eso. Entonces sí se ocupa mínimo la edad de 21 años, para tener ese discernimiento a ese paso que se va a dar. Entonces te dijo que quería que tú pertenecieras a... Sí, Pues recibiste una invitación. recibí una invitación por parte de él, pero que tenía que ser avalada por, obviamente, eh, la logia, ¿no? Entonces me iba a presentar en mi caso, digámoslo así. Y bueno, pasó, tuve una entrevista en un lugar acordado, se me entrevistó, no puedo revelar qué se me preguntó, pero fue una plática, una entrevista muy fluida, muy agradable, realmente no fue algo tampoco tan extraordinario. Sí fue profundo, pero no extraordinario. Y ya de ahí más o menos tardaron como un mes en decirme que se me iba a dar la iniciación. Ok, y ya que cumpliste ese mes, ¿cuáles son los requisitos o no técnicamente cuáles fueron las preguntas, pero hacia qué va orientada una entrevista masónica? ¿Hacia qué? Yo ahorita voy a contar mi caso también, pero en tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, es muy bonito porque yo estaba muy nervioso, realmente, a pesar del estudio que uno trae de la escuela, lo demás, pues siempre te es nervioso, se te es nervioso a lo mejor una entrevista. Entonces, pues se me preguntó si tenía un trabajo estable, que es algo que se tiene que tener, una sustentabilidad económica. Claro. Le dije, sí tengo un trabajo estable. Deudas, no, pues no tenía deudas en ese entonces, o son las muy mínimas. Mm, ¿En qué creencias tenía? Religiosas también. Sí tenía familia, hijos, cosas así. ¿Y qué me gustaba hacer? Por ejemplo, en cuestiones de mis hobbies, ¿no? Porque se me había confundido con mi amigo como que a mí me gustaba mucho las motos. Ya. Entonces, pues nada que ver. Pero, pues mi hobby es la lectura, ¿no? Entonces es lo que me gusta, leer bastante. Pero a ver, ahí te preguntaron, como en mi caso también, ¿cuál es tu religión, no? Porque mucha Sí, gente, ahí va la primera duda, ¿no? Del público en general. Los masones son ateos, los masones son satánicos, los masones...
esto, los masones lo otro, pero Son diabólicos. son diabólicos, todas Sí, esas claro. teorías que hay allí en la internet. Te preguntaron si creías en un ser supremo, ¿no? Si tenías una religión, independientemente... Fíjate que no, Pablo. Realmente quien me lo preguntó fue mi amigo sobre la creencia en algún ser superior o en alguna religión. En la entrevista sí me preguntaron sobre religión, qué tipo de religión profesaba. Por gusto, no por que me hayan dado mis padres, sino por gusto. Entonces, yo en esa entrevista, pues dije, ¿no? Católica, porque yo realmente tuve mucho acercamiento a la religión católica, incluso estuve estudiando para ser sacerdote. Estuve en el seminario de Santa María, de aquí de Morelia, un año como chico vocacional para ver si quería ser sacerdote. Pero, pues el destino, ¿no? Y el gran arquitecto del universo, pues realmente nos hacen ir por otros rumbos y en ese momento, pues no era lo indicado para mí. Ok, y ahorita también dentro de las dudas, es que esto me lo han preguntado mucho, ¿no? Sí, Yo me inicié en el año 2006, ajá, ya casi le pego los 20 años dentro de una logia, sí, y una de las preguntas más frecuentes, porque acabamos de decir, ingresaste a la Gran Logia, a la muy respetable Gran Logia Michoacana Lázaro Cárdenas. sí, Cuando somos profanos, o la gente, el público en general, pues no sabe ni qué es una gran logia, no sabe ni qué es una logia, no sabe absolutamente nada. Y ya una vez que uno pues, ya lleva sus añitos, como tú, como yo, sí. empezamos a descubrir pues que hay distintas grandes logias, distintos ritos, distintas corrientes masónicas, por así decirlo. Ujú. Y tú qué sabías en lo particular de la muy respetable Gran Logia Michoacana Lázaro Cárdenas o de alguna otra gran logia en particular. Fíjate que mi conocimiento era el mismo que el de las demás personas. Pues esa información es muy recurrente en internet, que son satánicos, que gobiernan al mundo, que tienen mucho dinero, todo ese tipo de cosas, y que en sí es una sociedad oculta, ¿no? Realmente mi estudio de la masonería me empezó a gustar sin pertenecer a la masonería. Pero no sabía de grandes logias, ni sabía tampoco que había varias logias en un solo lugar. O sea, digamos en Morelia, pues tenemos varios lugares donde se congregan los diferentes talleres. Tampoco sabía eso. Por lo cual me resultó mucho mejor a la hora de entrar, porque para mí mi iniciación fue muy asombrosa. Fue una revelación para mí realmente. ¿Por qué fue una revelación o por qué asombrosa en general? Porque en los pasos que se dan para la iniciación, pues realmente, como yo tenía ese pensamiento o ese argot de que todo era misterioso, todo era oculto, todo era así como que esa sociedad secreta, yo dije, no, pues ahorita vamos a ir al panteón, vamos a desenterrar un muerto, vamos a hacer algo, ¿no? O sea, yo iba muy extremo, pero resulta ser que era algo muy introspectivo, algo muy, pues característico de la luz, de la oscuridad, en un buen sentido, vuelvo a lo mismo, algo introspectivo, que me gustó bastante cuando yo realmente vi ya la luz, digámoslo así, pues ver a todas esas personas desconocidas, en ese entonces, ahora ya todos hermanos, me dio mucho gusto. Yo veía una logia o un taller con muchos símbolos. En algunos quería descifrarlos, ¿no? Los signos zodiacales, por ejemplo. Dije, bueno, pues eso sí los conozco, es normal. Pero había mucha simbología que a mí me asombraba, que no conocía. Ok, ya ahora que ya eres un maestro masón, Sí. perteneciente al actual alto cuerpo, ¿por qué crees que la masonería ha perdurado más que muchos grupos, más que muchas organizaciones, más que muchas otras sociedades secretas o discretas? ¿Por qué la masonería ha perdurado aún en nuestros días, aún con todos sus defectos y todas sus dificultades? ¿Qué es el elemento característico que tú crees ahora, que ya llevas un buen rato, que es lo que ha mantenido a la masonería creciendo? Híjole, es una pregunta que yo tendría que dividir la respuesta. Sí, sí, creo que sí. Creo que lo primero es precisamente esa tradición de transmitir los conocimientos antiguos. Y estoy hablando de presocráticos, socráticos, neoplatónicos, la hermenéutica, todas las demás materias
anteriores, incluso el estoicismo, que mucho de la masonería tiene parte de eso del estoicismo. Eh, Creo que eso son bases, los cimientos de personas que procuran el conocimiento. El ser humano por naturaleza desea conocer. El ser humano por naturaleza desea descubrir. Entonces es algo que tenemos arraigado animalmente, digamos, esa necesidad de descubrir más cosas. Entonces ese es como que una de las partes que yo pudiera decir que es por lo que sobrevive la masonería, porque tiene ese enigma, esa llamada de atención. Aquí hay cosas que tú puedes descubrir y que puedes trasladar en tu vida diaria. Segundo, creo que base muy fuerte, segundo para mí sería la hermandad. Es muy fuerte, es poderosa, realmente ser hermano, los que puedan entender qué significa ser hermano, tú lo conoces bien, pues tú eres venerable, ¿no? ¿Qué es la verdadera hermandad? Pues también es algo que te hace seguir sin ser obligado, es por amor. O sea, creo que entre el amor, el conocimiento, la hermandad, el misticismo, el esoterismo, hace que esta sociedad, esto lo que es la masonería y lo que se vive dentro de la masonería, que no es dogmática, es de libre pensamiento precisamente, y de pensamientos pues muy científicos, ha hecho que se perdure dentro de las otras, o a través o sobre lo que son las religiones. Yo le agregaría, bueno, estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo en el tema de la hermandad, pero le agregaría algo que comentaste al principio, que es lo que yo creo que mantiene a la masonería vigente, que es cuando recibes la luz o cuando te conviertes en masón. Ajá. Para los que tienen oídos para oír, ya escucharon, Sí, y entendimiento para entender. Cuando tú te vuelves masón, tú mismo lo dijiste, abro los ojos o veo la nueva luz y veo un montón de desconocidos. sí, claro. Ajá. Pero esos desconocidos, hasta ahí mismo se te indica que no son ya desconocidos, que de aquí en adelante son tus hermanos que van a salir en tu defensa. Sí, sí, sí. Hay sus deshonrosas excepciones también, Claro, porque claro, no sí. todo es perfección. Sí. Pero yo creo en lo que llevo dentro de la masonería, que es eso lo que ha hecho perdurar, el que tu sentido de pertenencia y a un grupo de desconocidos, porque tú entras a una logia y entras con un general del ejército, con un doctor, como el doctor Guevara, Gracias. con un comerciante, Con un arquitecto. con un arquitecto, Maestros. con un abogado, Sí, claro. con un taxista. Sí, En sí, sí. mi logia había todos esos oficios o profesiones. Había en mi logia. En mi logia había un general retirado del ejército mexicano. Entonces, Muy interesante. es gente que sin la masonería, de ningún otro modo, yo hubiera conocido. Sí, sí, sí. O sea, ¿dónde iba yo a ponerme a platicar Fíjate que con un trago con un general? O sea, es algo que no estaba dentro de mi contexto social antes de iniciarme. ese punto, Pablo, es muy importante porque tenemos muchos conocidos afuera, ¿no? Pero acá son tus hermanos. Y la vida, exactamente. Y la vida te va a dar más conocidos. Y te va a dar buenos amigos, malos amigos, medios amigos, ¿no? Depende. Pero precisamente ese punto es bien importante. Acá son tus hermanos. O sea, yo ya reconozco, en esa iniciación, yo todavía no me percataba, era joven realmente en la masonería, iba iniciando ese día y para mí en el transcurso de los días seguían siendo extraños. O sea, yo decía, como cuánto tiempo tendrá aquí. Ese cabrón, ¿quién es, no? Sí, casi, ¿no? ¿Y a qué se dedicará? ¿A poco él es masón? Él es maestro. ¿Por qué lo aceptaron? Casi, casi. No saben ni leer. Bueno, no, pero sí, había ciertas... No, yo sí he visto, ¿eh? Había ciertas cosas que yo decía, ay, o sea, y esa era parte de mi ego en ese entonces. ¿A poco él gobierna el mundo? Porque casi, o sea, dije, ¿dónde está el dinero que dicen que guardan, no? Casi. Pero esos eran mis pensamientos en ese entonces. Dije, sí me asombraba mucho lo que yo te decía, el simbolismo y lo demás, pero para ese entonces yo no descubría la palabra hermano. La escuchaba entre todos ellos y yo la decía, pues porque estabas en ese lugar, ¿no? Pero no la sentía, no la valoraba.
Y hoy en día, tú lo sabes, o sea, somos hermanos y yo estaría ahí dispuesto por gusto, por el simple gusto, porque somos hermanos como tal, como de sangre, literalmente. En alguna necesidad que tú tengas o tu familia, pues ahí yo voy a estar en lo que yo pueda ayudar. O sea, en el caso, por eso siempre les digo, ojalá que nunca necesiten mi ayuda porque es por el hospital. Y luego van muy enfermos o algo, pero ahí siempre les voy a echar todos los kilos, ¿no? Y igual también, A ver, ese es otro mito, entre mito y verdad, ¿no? Los ok, masones se ayudan los unos a los otros. Tú ahorita lo estás claro, ratificando, ¿no? sí, sí, Pero sí. cuéntanos anécdotas donde te hayan ayudado a ti hermanos, de cualquier índole, moral, espiritual, económica, materialmente. Sí, tuve varias ayudas. Mira, fíjate que yo creo que Los masones se ayudan los unos a los otros. sí, Mito, verdad. es verdad. Vamos a hablar también, a mí me gusta separar las cosas. Vamos a hablar primero de lo monetario, ¿no? Una vez, no es por deuda más bien, sino que una vez se me atrasó un pago y tenía que pagar una tarjeta, pues eran como 5,000 pesos. Una de las partes que yo siempre he dicho con todos mis hermanos es que hay que reconocer que es difícil pedir ayuda. Es difícil. Aún siendo hermanos, es difícil. Me he encontrado muchas personas que pudieron haber pedido ayuda antes y no tenían ese valor o sentían que no se les iba a ayudar. Entonces, yo peco de eso. Yo a veces me cuesta trabajo pedir ayuda. Tal vez tenga razón en eso, hermano, pero quiero interrumpirte para Sí. algo que es muy masónico. O sea, Ujú. nosotros tenemos una figura que se llama el Venerable Maestro. Sí, Yo soy Venerable Maestro, fundador de Monte de Sión. sí, sí, claro. Y el Venerable Maestro, aunque... Estoy honrado de estar aquí con el venerable maestro Yo también. fundador. Eh, el Venerable Maestro es el presidente, el presidente de una pequeña célula o de una pequeña AC, por así decirlo. Eso es el Venerable Maestro, es quien dirige a un pequeño grupo de personas que pertenecen a otro cuerpo más grande, que es la Gran Logia, que es la conjunción de varios de estos pequeños grupos. Sí, Y el Venerable Maestro, dentro de su simbología, pues es el pastor. sí, O sea, el Venerable Maestro, y es algo que o sea, los masones deben de tener cierta madurez, sí, deben de tener cierta conciencia, sí, pero una vez que estás dentro de una agrupación o de una logia masónica, si ya tienes un Venerable Maestro, una de las tareas principales del Venerable Maestro es estar al pendiente de sus hermanos, de quién necesita esto, de qué le hizo falta al otro, por qué el hermano no vino, por qué esto... ¿Por qué? Porque son las herramientas del pastor o las herramientas del Venerable Maestro. Es la vara y el cayado, que son las herramientas del pastor. O sea, si tú te fijas, el cayado tiene una pequeña curva que cuando las ovejas se están descarriando o están en un hueco o en un pozo o en algo, pues les ayudan a salir con esas. También es un arma, ¿no? Pero también dentro de las actividades propias de los venerables maestros, luego hay muchos venerables que dicen, ay, es que ellos ya deberían de saber decir las cosas. O ellos ya deberían de saber que deben de venir todos los lunes a las 8 p.m. O sea, sí. sí. Pero tu tarea como pastor es que el que se le va al avión es, a ver, véngase para acá. Si no, ¿para qué eres venerable, no? Si eres exactamente el mismo rol que todos los demás. Sí, es algo que también, voy a desviar un poquito de la respuesta de la pregunta y la interrupción. Eh, es algo que siempre he dicho, o sea, no solamente es ese crecimiento personal que tenemos cada uno de nosotros, sino observar, por ejemplo, tú sabes que yo soy muy risueño, participativo, colaborativo, no sé, igual yo te conozco a ti, o sea, por medio de tus redes sociales, de lo que tú difundes, ya he tenido oportunidad, gracias a tu invitación, de ver tu taller por dentro, tu trabajo y la persona que eres. Entonces, si yo, yo siempre les digo, fíjense cómo son cada uno de sus hermanos, porque en algún momento van a ocupar ayuda y tenemos que identificar si está deprimido, si no está viniendo por algo, si tiene alguna situación que le impide, ¿no? En algún punto, que lo está desequilibrando de ese caminar. Y tiene razón, esa parte la tiene el venerable maestro, quien es el que conduce a todos los hermanos realmente de todos los grados en ese taller, los conduce y debe ser muy observador del tipo de personas y características con los que está con sus hermanos. Regresando acá, pues yo ya no sabía qué hacer. Dije, ¿qué hago? Ya necesito hacer ese pago. Y justamente el gran arquitecto del universo hace las cosas siempre por algo y todo está ya dicho y medido realmente. Tuve
un mensaje de un hermano nuestro de Canadá, saludándonos todo cordialmente, poniéndonos al día sobre los trabajos y todo, y notó que mis respuestas estaban como muy decaídas. Me dijo, ¿te pasa algo, hermano? Le dije, y ahí me costaba trabajo todavía. Le digo, fíjate que sí, es que tengo que hacer un pago en unos 2, 3 días, pero no me han pagado un dinero, entonces yo creo que se me van a subir muchísimo los intereses y no sé qué hacer. Y me dijo precisamente, ¿cuánto es lo de la tarjeta? Le dije, no, pues 5,000. Pásame el número de la tarjeta, ahorita mismo te los deposito. Yo le decía, ¿en serio? O sea, yo quería llorar porque decía, ¿en serio? Me dijo, claro, somos hermanos. Y algo que me gustó mucho, que yo también ya es una palabra que yo tengo, bien importante, dijo, somos familia. No te preocupes, somos familia. Sí, me lo depositó, hice ese pago. Días más tarde me llegó ese dinero y pues pude devolverlo sin ningún problema. Pero esa fue la ayuda en cuestión económica, o sea, no estuve solo. En cuestión personal, pues todos mis hermanos son orgullosos de mis logros, al igual que yo de ellos. Tan solo el hecho de venir a Logia los días que te corresponden, te nutre de energía Demasiado. de todos tus hermanos, de todos. Y ahí mismo es donde te das cuenta si ocupa alguna ayuda. Muchas veces, yo puedo hablar de mi taller, muchas veces la forma de actuar de nosotros es como yo te llevo a tu casa o algo porque como que ya te detectamos algo, ¿no? O si no, te platicamos contigo en Pasos Perdidos y vemos en qué te podemos ayudar. O sea, ¿cuál es tu necesidad? Habla, hermano, dinos, sin ningún problema. Hemos tenido, bueno, en mi caso no, pero sí hemos tenido problemas de amoríos, de que están tristes porque pues los tronaron o algo, y entonces platicamos con ellos, ¿no? No es, quiero aclarar aquí que no es un club de Toby, no es un centro social de autoayuda y lo demás, pero sí nos preocupamos por cada uno de nuestros miembros, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, sí, esa es la parte de la ayuda que yo he recibido. También el crecimiento personal. Yo era muy egocéntrico, mucho, muy competitivo. Siempre he sido muy competitivo. Entonces, pues de estar aquí me bajaron poco a poco a poco a ya estar tranquilo, no estar peleando con todos los demás, en cuestión de que yo sé más, tú sabes menos. Pues poco a poco, eso fue parte de mi crecimiento. Wow. Y eso es muy automático, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo cuando, antes de iniciarme, que fue en el año 2006, Ujú. en la respetable logia simbólica Stonehenge número 4, que curiosamente, 4 stonehenianos en sueños, 3, uno activo, fundamos Monte de Sion. Fue algo no planeado. ¿Ok? Pero cuando me inicié, yo vi, pues, el general ya era una persona mucho mayor que yo, el doctor Miguel, una persona mucho mayor que yo, Sí. el hermano Alfaro, mucho mayor que yo, y ellos me decían, es que no me hables de usted, háblame de tú, porque Sí. somos hermanos. ¿O Sí. cómo le hablas a tus hermanos de usted? No, de Le tú. dije, no. Pero a mí me dificultaba mucho porque era una educación de casa, a la gente mayor hablarle de usted. Era Sí. algo muy propio de mi familia, ¿no? Y se hace muy en automático porque la primera fiesta que tuvimos hace unos meses en el solsticio De de verano. del 2025, mi hijo, uno de mis hijos me dice, papá, quiero una papa. Y ustedes en su mesa Ah, de la sí, sí, logia sí. Mozart traían Sí. unas bolsas de papas. Ahí le dije, no, mira, es que yo no voy a ir ahorita, no voy a salir a una tienda Sí, a sí, sí. comprar. Dile a tu tío Sí. que te dé unas papas. Y dice, ¿cuál tío? Dice, yo aquí no hay ningún tío mío. Sí, mira, tú dile a cualquiera de esos de esa mesa, dile, oye tío, ¿me regalas una papa? Sí, sí, sí me acuerdo. Y en automático, ¿no? Es algo muy... yo conozco personas que les dicen tíos a los hermanos masones de su propio padre. Mis Entonces, hijas así les dicen, de hecho, mis gemelas saben que tienen muchos tíos, o sea, y cuando ellas se acostumbran mucho, perdón que te interrumpa, pero ellos, ahorita que me acordaste de eso, es tanta la confianza con la hermandad que yo sé que si algún día estoy en otro oriente, todos mis hermanos, no solo los de mi taller, sino incluso los de los talleres que me llegan a conocer, están, o van a estar al pendiente de mis hijas, porque son sus tíos. Entonces sí, sí, mis hijas también reconocen a mis hermanos como sus tíos y oran por ellos todas las noches. Y mis tíos, los amigos de papi, así.
Sí, me dice uno de mis hijos, oye, vamos a donde dicen ¡fuego! Oye, fíjate que tengo unas preguntas, no sé si tengamos todo el Adelante, tiempo, pero tú dale. realmente cuando yo te vi justamente en ese solsticio de verano, te me hiciste una persona, aún te me haces una persona muy joven, o sea, en apariencia y todo, no sé, no me acuerdo de la edad, no la voy a preguntar, pero Secreto, ¿no? secreto. No, 39 años cumplidos, casi 40. Fíjate, te me hacías más joven, o sea, Más joven. yo te veía entre los 20 y algo. ¡Wow! Y dije, ¿cómo él es maestro y cómo él es venerable, no? Pero obviamente es esa parte en la que pues no todos nos conocemos. Yo esa era como una de las primeras veces que yo te veía y dije, bueno, está muy chavo. Imagínate, yo fui venerable maestro a mis 21 años. Sí, sí, O sea, sí. era algo fuera de serie, llegaban y hermanos muy conservadores. ¿Cómo un niño es venerable maestro de la logia? Porque me iniciaron más bien a los 19 años, entonces... Pero siempre he cargado con ese bonito estigma. Estigma, sí, del claro. verano joven. Y cuando era verdaderamente joven, que tenía 19, 20 años, que fue cuando emprendí mi primer negocio, yo iba a las reuniones de las cámaras empresariales y preguntaban, ¿y tú cuándo va a venir tu papá? O sea, ¿y tú qué? Y yo dije, no, mi RFC es el mío, el de mi negocio. O sea, no les cabía en la cabeza que un chiquillo tuviera un negocio propio, ¿no? Ay, Pero qué sí, gracias hermano por... No, sí, yo te vi muy joven y dije, sí, no juzgué en ese entonces, pero sí dije, ¿a poco él es venerable maestro? ¿A poco él es En el 2010, la primera el vez. fundador de tal taller, ¿no? Y me asombraba, yo ya tenía entendimiento masónico y decía, bueno, o sea, ha de ser una persona que tiene mucho conocimiento o forjó un caminar bueno, ¿no? Porque hay que decirlo, hay buenos masones y malos masones, ¿no? Y pésimos y masones. pésimos masones, sí, sí, claro. Pero a través de otras pláticas y todo, yo sí me di cuenta que sí tienes un conocimiento y eso me agradó muchísimo. Porque podíamos interactuar con diferentes tipos de pláticas y yo podía enriquecerme de esos conocimientos que tú tienes. Si tú lo recuerdas, en ese entonces platicamos de libros, de los proyectos que yo tengo, de lo que habíamos leído. Entonces, para mí fue una unión más padre, porque pude comprender el por qué tan joven, pues ya habías pasado por venerable y que ya, bueno, que eres fundador de un taller, Monte de Sion. Monte de Sion. Entonces, sí me asombró y sí me gustó. Pero tienes razón con lo de tu hijo y disculpa. No, pues tú también tienes mucho conocimiento porque efectivamente no con cualquier persona se puede desarrollar ciertos temas, sobre todo masónicos. Y se lo debo mucho a mi formación en mi logia, en mi madre logia Stonehenge número 4. Es una logia, o en aquel entonces del 2006, que yo me inicié una logia muy ortodoxa, muy reacia y esotérica, aparte de todo, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste ahí? O sea, tu invitación y todo. ¿cómo Fue fue? algo muy raro porque yo pertenezco a una línea evangélica judía, o sea, por un lado abuelo judío, por otro lado abuela evangélica, perdón, al revés, abuelo evangélico, abuela judía, Ajá. y una abuela supremamente guadalupana, Cielos. infinitamente guadalupana, así, de hueso colorado, como se les decía. Ajá. Y mi familia, Luna, que era la judío evangélica, tenía panaderías, y en una de esas panaderías yo trabajé algunos años de mi adolescencia. Me falló el pan cuando vine. Sí, pues, ay, y hoy también. Hoy también, pero bueno. Ajá. Pero de que hubo fermentación, hubo fermentación. Claro. Y un amigo de mi abuelo, que se llamaba Genaro Vázquez de la Mora, judío también, él fue venerable maestro de la respetable logia simbólica Stonehenge número 4 en el 1998 y también estuvo aquí en, no sé si en Nombres de la Reforma o Nigromante o en las dos, pero en años muy lejano. Entonces él iba seguido y traía un anillo como el que tú traes, con la Sí, escuadra y el sí, sí. compás. A un lado el pentáculo de Aquí Venus o la se estrella de aparece 5 ahí. puntas. Ahí está, por ahí. Y del otro lado el hexágono o el sello de Salomón o la estrella de 6 puntas. Sí. Y yo le dije, Genarito, ¿cómo le hago para tener un anillo de esos? Y mi papá me dice, es que es masón. Pero a mí yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? No. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía unos 16 años. 16, ok. 16. Entonces, justo casi cumpliendo la mayoría de edad, me iniciaron porque yo ya tenía mucha inquietud
y me mandaron a varias escuelas esotéricas, a la Gnosis, al Rosacrucismo, a un montón, desde el año 2005 Pues es bien interesante el Rosacrucismo. y todo eso. O sea, me aventé de primera, segunda y tercera cámara de la Gnosis, entré el Rosacrucismo por correspondencia. En aquel entonces no era muy popular todavía el internet, cuando menos aquí en nuestro ranchito Morelia. Ujú, Y, sí. y yo le dije que yo quería entrar, que yo quería entrar, que yo quería entrar, hasta que un día tuve un sueño y yo veía a Genarito como en una película donde lo estaban curando, así como tipo Neo, que lo están curando después de sacarlo de la Matrix, con tecnología avanzada que yo no comprendía. Yo dije, wow, qué película, ¿no? Y desperté con la ansiedad, dije, ¿y si se muere Genarito? ¿Quién me va a invitar a la masonería? Porque yo voy a ser masón. Y hasta que cumplí mi mayoría de edad, me iniciaron en la respetable logia simbólica Stonehenge número 4. Él me contactó con... O sea, ese sueño pudo ser un mensaje. Sí, de ya, ¿no? Ya sabes. Sí, porque un año después, 2 años después, falleció Fíjate. mi padrino, Genaro Vázquez de la Mora. Sí, sí. Y ya a partir de ahí, para mí la masonería era algo, como me costó muchísimo trabajo acceder a ella, Ujú. y lo que yo ya había estudiado, para mí la masonería era algo cuasi o el equivalente a sagrado. Ujú. Entonces, a mí desde mi iniciación nos dan un libro que se llama Liturgia. Sí. Yo comencé a leer mi liturgia todos los días. Yo tengo un método de aprendizaje, de lectura, que leo más de 2000 palabras por minuto. Es un entrenamiento. Entonces, yo todos los días leía la liturgia una vez completa. Todos los días. Del grado Para de que lean su aprendiz. liturgia diario. Aunque Si no sea- leen su liturgia, no importa cuánto sepan de cábala y todas esas cosas, todo el verdadero secreto está en un librito que les dan cuando entran. Pero muchos lo ignoran y está diseñado para eso. Entonces, Perfecto. ese fue porque yo me volví muy ortodoxo del estudio Sí. y mi logia era muy exigente también. Mm. Muy, muy exigente, al grado de casi memorizar el ceremonial, el ritual. Ujú. Entonces, de ahí, cada grado que se me iba otorgando, pues profundizaba a más no poder, leía todos los libros que tenía disponibles al respecto. Y justo del 2006 al 2010, en el 2010 fui venerable maestro de mi logia por unanimidad, porque veían que me interesaba, que llevé mis trabajos, que cómo me desenvolvía también en el mundo profano. Me dieron esa oportunidad, pero ya en el 2011 se vuelve uno como soberbio, como yo ya tenía mis negocios, ya tenía X número de trabajadores, pues yo era masón, ya había sido venerable maestro, y no puedes ser gran maestro hasta que tengas 30 y tantos. Entonces, pues ya que iba, ¿no? Fue como una especie, dice una parte de la liturgia del grado 4, dice, como astro lanzado de su órbita y deslumbrado por su propia luz. O sea, yo ya me senté, es la soberbia. Claro. La soberbia a más no poder, la viví En a mi caso los era el ego, pero bueno. veintitantos. Ajá. Pero después de eso yo entendí un código dentro de la masonería. Dejé la masonería del 2010 al 2019, O sea, estuviste en sueños. casi una década. Ok. Y ya en el 2019 que fundé una asociación civil llamada Canamich, Ujú. fue que empecé a contactar otra vez con hermanos. Y me decían, pues sí te echo la mano, pero ayúdanos con una iniciación porque somos bien poquitos. O... ¿Y todavía tienes esa fundación de Hanami? Sí, sí, sí. Sí, usted- quiero pertenecer. ¿Cómo me inicio ahí? Ya, esa es todavía más exclusiva, porque están limitados los lugares, ¿no? No, Canamich fue una oportunidad, una visión que tuvimos en el 2019, de cuando se empezó a regular la cannabis en México, Ah, ya. y empezamos a ver que había oportunidades en términos del medio ambiente, que es ahorita donde nos enfocamos más. Obviamente en ese tiempo no sabíamos ni qué íbamos a hacer, pero se vislumbraba una gran oportunidad Sí. en eso, y aún está vigente. Ok. Pero sí, así fue como me volví muy estudioso y yo seguí estudiando de masonería aún sin ir a la logia. Nunca, fíjate que es algo bien importante que me gustaría platicar, porque es una duda que persiste. ¿Nunca te interesaron los filosóficos? Yo pertenezco. ¿Sí? Sí, tengo hasta el grado 18. Ah, fíjate. Bueno, contigo serían 2 personas que conozco que sí lograron o entraron a los grados filosóficos, porque muchos de los hermanos siempre, bueno, yo siendo aprendiz tenía también muchas dudas y tuve conocimiento de los filosóficos porque precisamente es la rama que me gusta más, me gusta mucho la filosofía. Un venerable en ese entonces me dijo, es que tú vas para los filosóficos.
porque veo que esa es tu naturaleza, básicamente. Entonces digo, no, pues sí, y fue que tuve ese conocimiento. Pero cuando yo les preguntaba, me decían todos que ellos no, que realmente estaban ahí bien en ese grado, no conformes, sino que no les llamaba la atención el estudio profundizado de los filosóficos. Pero me da muchísimo gusto saber que, pues sí, te fuiste a esos grados. Pues realmente la cúspide masónica está en el grado 3, que es el grado Sí. de la maestría. Sí, claro. Y ya del grado 4 en adelante se dividen en, pues, en distintos ritos. En este caso, el más dominante, cuando menos en nuestra ciudad o en nuestro país, es el rito escocés antiguo y aceptado, Sí. de 33 grados, pero hay muchos más. Y fue por el mismo ímpetu que veían en mi persona, que luego, terminando de exaltarme al sublime grado de maestro, me dijeron, oye, ¿quieres pasar al grado 4? Y yo dije, pues... ¿Cómo no? No iba a decir Con que no, permiso. ¿verdad? Dije, pues a eso vengo a avanzar, vengo a... Aquí estamos. Y así cada grado, ahí, pues el grado 4 al 14, no sé, en diferentes orientes o en diferentes sublimes logias de perfección, que así es como se les llama, cómo lo hagan, pero acá nos van dando de grado por grado. Hay supremos consejos que los dan, porque ahí se deja de llamar Gran Logia y se llama Supremo Consejo de México. Ujú. Los dan del grado 4 al 14, te dan el 4 y el 14 en el mismo día Sí, y vas sí, sí. estudiando intermedios, todos los Sí, demás. tenía conocimiento de eso, fíjate. Acá nos dieron el grado 1 por 1, con su ceremonia bien Sí. hecha. La verdad, agradezco mucho a los que hicieron ese esfuerzo, porque es un gran esfuerzo. Yo sí tengo interés en los filosóficos, simplemente ahorita todavía no tengo tanta información. Y el grado 4-14, pues es, sin violar mis juramentos, pues son grados israelitas. Ujú, Son grados de perfección, porque se le llama Sublime Logia Capitular de Perfección. ujú. Y te desarrollan sobre distintos temas de tu diario vivir, pero que todo ello lo puedes encontrar en el grado 3 si le sabes buscar bien. Pero obviamente ya es como una extensión, una explicación más hacia lo que se enfocó el rito escocés de 33 grados, que luego podemos platicar de eso. Sí, sí, Que sí. el rito escocés antiguo y aceptado, cuando se fundó, no era ni antiguo ni aceptado, era completamente nuevo. Sí. Nuestros hermanos lo que hicieron eran excelentes marqueteros, que la supieron vender muy bien. Pero Sí, podemos yo hablar creo de eso en que- lo sucesivo, creo que ¿no? va a haber muchísimos temas que platicar. La masonería. Y ahorita, pues era principalmente eso también, de ver cómo iniciar. Para mí fue difícil, no difícil, sino fue tardado, porque yo tenía 16 años y hicieron una excepción y me aceptaron a los 18 en esa gran logia. Ajá. Pero mucha gente se pregunta cómo, ¿no? Si donde estés viendo este video, si lo estás viendo con Doctor Guevara o en el Círculo Cultural Michoacán o en la muy Sí. respetable Gran Logia Michoacán a Lázaro Cárdenas o en Comunidad Pablo Luna, pues contáctate con nosotros, te podemos dar Sí, una guía. es una parte importante porque muchos piensan que, como tocamos el tema, que precisamente es por invitación y pues te tienen que estar vigilando para ver si te invitan. Es algo así como mucho misticismo, pero realmente no es tanto así. O sea, perdón por ese ruido, pero si es por invitación, sí puede tener esa cualidad o esa facilidad como a mí en este caso o en el tuyo pasó, pero también puedes investigar y tocar puertas. O sea, si hay una página de internet, te puedes acercar a algún taller, puedes tocar, puedes pedir información o a través de este video, pues con cualquiera de nosotros dos, puedes solicitar información y ya seguir los demás pasos para ver si son iniciados o no. Así es, porque, pues sí, si no tienes un conocido o un padrino, o así, pues sí está Piensan difícil, como que no Yo- puedan entrar, pero sí Yo sí pueden tuve entrar. padrino, pero ustedes también pueden entrar, porque nosotros, o en general en ninguna logia por lo regular, ni siquiera llegamos al grado de la invitación. Por lo regular, el candidato o el recipiendario debe de desear entrar. Debe de nacerle esa sed de masonería, que tú Sí. digas, ok, Yo quiero ser masón. súbele, yo firmo y yo te consigo las otras 2 firmas, porque hay que tener 3 firmas de 3 Sí. maestros. Sí, claro. Y debes de tener madera para esto. Sí, 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 eso es bien Y no importante. desilusionarte, ¿no? Porque también, como hemos hablado cosas muy positivas, pues hay cosas deplorables, ¿no? Sí. No de la organización, sino de la desorganización masónica. Sí, pues somos En humanos. general. Somos humanos realmente y sí ha habido desorganización. Y sí tienes razón en todo lo que acabas de decir, pero bien importante, hay que tener madera. Hay que saber a lo que se viene y olvidar esas cosas que nos rodea del internet, ¿no? De
que realmente dominamos al mundo y todo eso. Pues Entonces, puras pendejadas, porque al final del día, y hay muchos maestros masones que todavía las creen, que prefieren leer el horóscopo, la cábala, el hermetismo y quién sabe cuántas ciencias y su liturgia no la leen. Ahí viene sintetizado mucho. yo o sí casi creo, a mí todo. sí me gusta leer todo eso. No, y está bien que lo pero- leas, pero primero, ¿a qué entraste, no? Pero yo sí me chuté la liturgia, fíjate, y varias veces. Y cuando incluso puse... No, pues, pero no lo digo por ti, hermano. sí, no. Incluso a algunos maestros pues los llegué a poner hasta como en escuadra así, de que, oiga, pues la liturgia dice ¿Qué le esto. contesto, no? No es de tu grado. No, Cállate. es mucha luz para ti, hijo. Pero sí les decía, no, la liturgia aquí, mira, en la página tal, lo dice. Y se quedaban, sí, pues, ya nada más se volteaban a ver, oye, hay que leer la liturgia porque el nuevo nos está ganando. Pero es muy importante, todo viene ahí, todo viene ahí. Yo Sí. coincido con eso. Obvio, a la masonería entras porque te interesa la masonería, estudia la masonería. Sí. Ya que tengas un dominio de la apertura y clausura mínimo de tu iniciación de cada grado, el algunos aumento del rituales que salario, vienen ahí, sí. que ya tengas dominio de todo eso, del catecismo o del manual, dependiendo tu liturgia, cómo se llame, pues ahora sí, éntrale a la cábala, a lo mejor ya la entiendes. Ahora yo, sí, yo todavía éntrale. siento que para la cábala necesitaríamos un poquito más de tiempo, porque la cábala precisamente no es necesaria para entender la masonería. Se introdujo, pero no es tan necesaria, pero sí es interesante. Hay mucho que aprender en la masonería, pero para mí también es bien importante la liturgia, los rituales, las maneras de movernos, todo lo demás. Y ya de ahí en adelante, pues sí, la rama que tú quieras investigar, hay muchísimo, muchísimo. Desde histórico hasta botánico, astrológico, hay de todo. Pues bueno, doctor Guevara, creo que por hoy concluimos. Muy bien, Pablo. Ha sido de mucha instrucción, porque él me propuso o nos propuso a Monte de Sion estar en un grupo de instrucción que él tiene, Sí, que se sí, me sí. hace muy asertivo, porque luego los hermanos andan estudiando cada sandés. Sí, necesitamos una guía para estudiar. Eso lo hemos visto. Si quieres una escuela de meditación, métete una escuela de meditación. Si quieres una escuela de esoterismo, métete una escuela de esoterismo. Aquí es la masonería. 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 Pero sí tenemos que tener una guía para ese estudio. Claro. Desde lo más básico hasta lo Y te más elevado, felicito como se por hacer ese trabajo dentro de la muy respetable Muchas Real gracias, Logia Paulina. Michoacana Lázaro Cárdenas. Y pues estamos en pie al orden, hermano. Sí. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? Pues agradecerte por aceptar este proyecto para seguir con más temas. E invitarlos pues a todos ustedes que nos están viendo pues igual, ¿no? A seguirnos y a preguntarnos. Vamos a dejar ahí, yo creo, en la edición y todo lo demás, nuestros teléfonos, correos y lo demás para que pues nos puedan ir preguntando y conforme vamos dando los temas, pues surjan más dudas y también podamos discernírselas. Eso sería lo que te podría agregar, Pablo. Pues yo sí les dejo mi teléfono, quién sabe si tenga la capacidad de contestar. Que tengo mucho... Bueno, ahorita que termine les dejo el mío, pero sí. Sí, pero aquí estamos en pie al orden, hermano. Nos vemos en el próximo capítulo. Muy bien. Que esperemos que sea cada lunes. Vamos a, Sí. a procurarlo. Y pues ahí estamos, hermano. Muchas gracias. Gracias. Nos Estamos en vemos. pie al orden. Es cuanto, hasta la próxima. Hasta la próxima.